Buenos días en Centroamérica, buenas noches aquí en Hamburgo. Mi nombre es Arturo Munguía y soy el bibliotecario del Instituto Cervantes. Esta noche para nosotros es una noche muy especial porque celebramos el primer aniversario de la nominación de nuestra biblioteca como Biblioteca Sergio Ramírez. Y para ello nada mejor que tenemos el gran honor, ¿no?, de llevar a cabo un encuentro precisamente con Sergio Ramírez, un grandísimo escritor centroamericano que ha ganado muchísimos premios, entre ellos el Premio Cervantes del 2017. Y yo creo que nada mejor para moderar este encuentro que contar con Luz Cliché, que es traductor, gestor cultural y precisamente es traductor de muchas de sus obras al alemán. Y ya sin más tiempo, les dejo con ellos dos, que creo que es lo interesante. Muchísimas gracias a todos por estar presentes y a ellos dos por esta invitación. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo. Gracias también al Instituto Cervantes de Hamburgo por invitarnos a este programa virtual en el cual voy a conversar con Sergio Ramírez, uno de los autores latinoamericanos contemporáneos más importantes y, como ya dijo Arturo, ganador del Premio Cervantes de 2017, que dio su nombre a la Biblioteca del Cervantes en Hamburgo. Un saludo para todos los que y las que nos oyen y que nos acompañan, y por supuesto un gran saludo a Sergio en Managua. Hola Sergio, te saludo. Hola Lutz, encantado de saber que está cerca de nosotros. Aquí en ahora, San Salvador, ¿no? Sí. Para empezar, primero, antes de entrar en materia literaria, digamos, para hacerte la pregunta de rigor, ¿cómo están ustedes ahora en Managua en medio de pandemias y huracanes? Bueno, Lutz, antes de eso yo quisiera darle las gracias a Arturo y las gracias al Instituto Cervantes de Hamburgo por esta conmemoración del primer aniversario de la nominación de la biblioteca del Instituto Cervantes en la Casa Chile, en Hamburgo. Yo siempre me siento pues muy honrado de que esa biblioteca lleve mi nombre, y estaba recordando que hace un año precisamente estábamos allí con Luis García Montero, el director del Instituto Cervantes en Madrid, que viajó conmigo a esta inauguración, y desarrollamos un programa en Hamburgo verdaderamente muy atractivo. Recuerdo esa fecha porque era el tiempo de la libertad, el tiempo en que podíamos viajar a discreción, a gusto, ¿no? Y ya los viajes los veo yo como una cosa del pasado remoto. Y no sé si ni cuándo ni cómo esto de viajar a otros países, a estas actividades tan importantes como la nominación de la biblioteca del Instituto Cervantes, van a poderse producir. Pero bueno, no hay que perder las esperanzas. En Nicaragua, desgraciadamente, a unos males se suman otros. Y como si no tuviéramos suficiente con los problemas ya tradicionales del país y las penalidades que nos ha impuesto de muerte y restricciones que nos ha impuesto el COVID-19, la pandemia, pues ahora la naturaleza no le bastó con un solo huracán, sino que nos dejó caer 2 huracanes con una separación de tiempo de apenas 2 semanas. Y esto significa destrucción sobre destrucción, sobre Nicaragua y sobre Honduras y sobre Guatemala. De manera que esta es una tragedia verdaderamente centroamericana. Como la costa del Caribe sigue estando aislada del Pacífico, Nicaragua, son pocas las noticias que han venido allá mientras el huracán se cernía sobre Puerto Cabezas, Jalúber y todos los lugares por donde pasó, Triángulo Minero, Huilí. Son pocas las noticias que se tenían, las comunicaciones estaban cortadas, ya de por sí son difíciles las comunicaciones con la costa del Caribe. Y hoy que estamos viendo los primeros videos de este desastre, nos damos cuenta de lo que significó, que es pura tierra
tierra arrasada. El huracán cambió incluso la geografía de un lugar paradisíaco como Halloween. Partió en dos esta franja de tierra que hay entre la laguna de Halloween y el océano y el mar Caribe. De manera que esto va a tardar muchos años en que esta región del país y los lugares donde golpeó tan duro el huracán se recuperen, porque la gente está teniendo necesidades mínimas que van desde las letrinas, el agua potable, los pozos, la atención médica básica, el techo, que es el huracán lo primero que arranca son los techos, los caminos, las cosechas, de manera que es una situación verdaderamente dramática. Y hay que llamar a que haya apoyo internacional de la forma como se pueda para esas zonas y para esa gente en la medida de lo posible, por supuesto. Pues sí, las iglesias, tanto las iglesias moravas como las católicas y las otras iglesias evangélicas están haciendo grandes esfuerzos por acopiar ayuda con muchas dificultades, porque en Nicaragua hay una política oficial de que prohíbe, y no solo prohíbe, sino que reprime la ayuda privada en esta clase de catástrofe, lo cual es inexplicable, pero así es. Es absurdo, es absurdo. Ojalá que se pueda ayudar a la gente. Algo de esto leí en tu columna que recibí ayer, de las columnas que se publican en tantos periódicos en la jornada, en El País, La Nación de Argentina, no sé cuántos periódicos más. La de ayer se llamaba Como si no existieran, retomando lo que una de las mujeres damnificadas en la costa atlántica había dicho, ¿no? Era una cita de ella que dijo, como si no existiéramos. Y vos hablas ahí en la columna de eso, que son los damnificados no solo de este huracán, sino de siempre. También en el Pacífico, ¿no? Que también Sí, hubo muertos. lo que ocurre con estas tragedias como los huracanes es que la pobreza, la miseria, la marginación, la gran desigualdad, el abandono social surge a flor de tierra, surge a flote. La gente lo ve por un instante y luego se vuelve a cubrir, porque estas personas, estos nicaragüenses son damnificados de toda la vida. Ellos y sus hijos y sus nietos y los que desgraciadamente van a nacer viven en este estado de orfandad siempre, y los terremotos, huracanes, inundaciones, sequías, lo único que hacen es desnudar esta situación. Y sobre todo con la costa del Caribe, que sigue siendo ignorada, sigue siendo aislada, no solo porque hay muy pocas comunicaciones físicas. El obispo Pablo Smith de Bluefields se quejaba de que desde en tiempos de Somoza se viene hablando de construir un puente sobre el río Guagua, que es el que comunica, digamos, el continente con Puerto Cabeza. Es un río muy caudaloso que ahora está crecido, ha crecido por kilómetros. Y nunca ha habido un puente. Entonces, eso es símbolo del aislamiento secular en que estas comunidades viven, río abajo del río Coco, río arriba. Estos son una tierra completamente incógnita para la inmensa mayoría de los nicaragüenses, a pesar de que esta es la mitad del territorio nacional. Sí. Es triste, es notable. Tus columnas, como estaba diciendo, tratan de esas situaciones actuales. En el discurso, para entrar un poco en materia de literatura, que es este formato que estamos teniendo ahora, en tu discurso, cuando se te otorgó el Cervantes en el 2017, cuando lo recibiste creo que en abril 2018, dijiste que yo escribo con la ventana. Yo lo recuerdo esta cita, y la uso muchas veces también porque me parece muy notable. Yo escribo con la ventana abierta, queriendo decir que tu obra no es ajena a todo lo que pasa, aún la obra literaria, ajena a todo lo que vio. ¿Cuál, a tu modo de ver, cuál es el rol del escritor en esta sociedad que tiene estas complejidades de pandemias, de huracanes, de autoritarismo político,
y No, una complejidad, el común mortal, digamos. ¿Cuál es el rol del escritor? yo creo que no solo la obra literaria, sino también la vida, ¿no? Y esto es un asunto de opciones personales. Yo siempre sostengo que puede haber muy buenos escritores que cultivan la lengua muy bien, que tienen una grande dosis de imaginación y que desarrollan una obra literaria contundente, representativa, y no se ocupan de los problemas cotidianos, no se asoman a la ventana. Pero yo pertenezco a la otra clase de escritores, a los que viven pendientes de la ventana, porque el paisaje es sumamente perturbador en América Latina, no solo por estas catástrofes que ocurren, que se vienen encima de los huracanes, o que sucede un terremoto, un incendio forestal, que consume miles de hectáreas y deja en la orfandad a mucha gente ahí mismo en la costa del Caribe, que hay otros problemas muy serios, no solo el de los huracanes, sino el de la deforestación, convertir la reserva selvática de Osaguaje en tierra ganadera, que es un crimen, porque esas tierras no tienen vocación, agrícola, son tierras forestales. Y a pesar de que es una reserva de la humanidad, Osaguaje está siendo arrasada por pandillas criminales que llegan a apropiarse de la tierra y asesinan a los indígenas mayanas y misquitos. Pero bueno, a eso uno no puede dejar de asomarse. Ya sea que vaya a dar a la obra literaria cuando le conviene a la obra literaria, porque la obra literaria no se puede forzar. La obra literaria no es una caja de resonancia, sino que es un destino final que los acontecimientos tienen y que llegarán a la obra literaria cuando la obra literaria los reclame. Pero al mismo tiempo, como escritor, pues yo siento el deber ciudadano, que eso es aparte, de hablar de estos problemas, de no bajar la persiana y seguir mirando por la ventana. Eso es lo que yo llamaría un compromiso personal, pero vuelvo a insistir en que esto no se le puede imponer a nadie como regla de conducta, porque entonces ya caemos en el otro extremo de convertir al escritor en un instrumento de algún tipo de política o de ideología, y esto es una cuestión de opciones personales. Ajá. Aún así, hay dos libros tuyos que hablan del arte del oficio de escribir, que se llaman Mentiras verdaderas y el viejo arte de mentir. ¿En qué consiste entonces, dicho todo lo que has dicho ahora, el compromiso del escritor, un escritor como vos, con la verdad? Y si hay un compromiso, ¿cuál es ese compromiso con la verdad? Bueno, vamos a ver, el escritor tiene un instrumento en su mano que es la palabra escrita. La palabra escrita se convierte en páginas, las páginas en capítulos, los capítulos en libros. Entonces, el primer deber de un escritor es ser un escritor que responda por la calidad de su obra literaria, para que la obra literaria pueda tener enseguida algún tipo de función. Porque una obra literaria desaliñada, descuidada, mal escrita, improvisada, puede contener el mejor intencionado de los discursos políticos, y ese discurso político no va a tener ninguna eficacia. Nadie lo va a leer o no lo va a entender. De manera que el primer compromiso de un escritor es con su propia obra literaria, con presentar una obra literaria que tenga calidad y que sea literaria en términos de lo que entendemos por literario, ¿no? Que es una mezcla de voluntad creativa, imaginación, uso, dominio del lenguaje, y esto es lo que nos da una obra literaria. Ahora, agregar a eso un discurso tampoco se puede, sino que el discurso que contiene la obra literaria fluye de acuerdo con las necesidades de esa obra literaria. No hay que olvidar que una novela es un campo de contradicciones inmenso. En una novela uno tiene que tener la facultad
de poderle dar voz a todos los personajes, y esas voces van a ser necesariamente contradictorias. Son voces en conflicto, si no el escrito literario no tiene el menor interés. El conflicto es, de eso está hecho la sociedad humana, que consiste en conflicto, que es la materia prima de la literatura. Claro, En el fondo, claro, pero en el fondo de la obra literaria hay lo que yo llamaría un hilo ético que va conduciendo la obra literaria. Yo no puedo quitarle la voz a los malos y solo dársela a los buenos, pero al fin de cuentas yo no me puedo poner éticamente del lado de los malos. Este es un hilo de oro. Ajá, pero es Que un va caminar sobre atravesando la la obra navaja. literaria, sí. Es Digamos, de los malos, no de acuerdo con mis juicios, sino de lo que son malos esféricos, es decir, que se pueden ver de cualquier punto de vista, ¿no? Yo puedo humanizar a un nazi, digamos, hacer que el nazi tropical o el nazi tradicional, ¿no? Que tiene hijos, que tiene mujer, que le hace las tareas al niño, pero al fin y al cabo, este es un hombre que tortura, es un hombre que mata, es un hombre que asesina, ¿no? Y la obra literaria está para mostrar en todos sus colores lo que son los seres humanos. Y creo que tus personajes, muchos que he conocido en mi labor de traductor de tu obra, tienen eso, ¿no? Lo que se está demostrando que no hay solo negro o blanco, sino un Rambo que sale en el segundo libro sobre el inspector Morales, tiene las dos formas. Los personajes no somos ni solo buenos o solo malos, ¿no? Es el ser humano. Pero para pasar a otra pregunta, la gran mayoría de tus novelas, de los cuentos, están ubicados en un escenario latinoamericano, sino nicaragüense, la gran mayoría. Sin embargo, hay una en la que estoy trabajando ahora y la ando conmigo ahí a todo tiempo ahora trabajando en ella, que es Sara, que se escapa de este parangón de alguna manera, porque se trata de la Sara bíblica, no Sara, una mujer que puede estar en América, sino la Sara que conocemos de la Biblia y está relatando la historia de Abraham y Sara de la perspectiva de Sara. ¿Qué te hizo decidirte por esa temática? ¿Qué te motivó a escribir sobre Sara? ¿Y qué te llamó la atención ahí? ¿Y por qué ella y no? Ahí hay otras figuras grandes del Viejo Testamento como Ruth, Esther, Delila, que también se prestan para esto. ¿Por qué Sara? Bueno, Sara es un arquetipo, ¿no? Es un arquetipo del Antiguo Testamento que lo primero que me llamó la atención es que un arquetipo tan poderoso tenga una participación tan breve en la letra del Antiguo Testamento. Porque yo cuando decidí que iba a escribir este libro, me interesaba ese tema, pues me fui a la traducción de la Biblia, que es la que mejor yo conozco, que es la de Casiodoro de Reina, que corregida después por Cipriano de Valera, que son estos curas españoles luteranos que se pasaron del lado de Lutero cuando la reforma. Y por razones de que yo vengo de una familia evangélica, bautista, como soy católico, vengo de una familia católica por parte de mis padres, de mi padre, ¿no? De mi abuelo y mi abuela paterna, pero cuando yo era niño los católicos estaba prohibido que leyeran la Biblia, entonces mi abuela materna sí leía la Biblia, entonces yo era, digamos, alumno de mi abuela materna en la lectura de su Biblia protestante. Pero bueno, yo lo que hice fue copiar en el ordenador, en la computadora, esas partes y me di cuenta que es realmente breve. Son 6, 8 páginas
las que están dedicadas a Abraham y a Sara, a pesar de la enorme importancia que tiene Abraham, que es la figura patriarcal más poderosa que hay en todo el Antiguo Testamento y define todo lo que nosotros conocemos hoy en día como patriarcal en la civilización Judía occidental cristiana. y aún en la cultura islámica, ¿no? Es decir, esta es una figura que da para dos grandes religiones o para tres, ¿no? Es decir, para las tres grandes religiones que se llaman la religión del libro, que son las religiones monoteístas. Entonces, bueno, yo comencé a seguir el viaje de Abraham desde Ur, de los Caldeos, hasta llegar a Palestina, hasta llegar al Jordán. Y ahí me di cuenta que Sara es una figura completamente silenciosa. Habla muy poco. Los bocados, como se diría en teatro o en radioteatro, que tiene Sara son muy breves. Se ríe. Sí, y cuando se ríe la regañan, ¿no? Entonces ahí me di cuenta cómo esta historia está estructurada alrededor de la cultura patriarcal. La mujer está detrás de la cortina, tiene que estar cubierta y no puede reírse. Y aún reírse es una falta contra la majestad de la cultura, contra el patriarca, contra la majestad de la cultura patriarcal. Entonces me di cuenta que eso se insertaba muy bien en la gran lucha que se ha abierto hoy en día por dar a la mujer esta voz que nunca ha tenido, o que ha venido, una voz por la que ha venido luchando y por lo menos desde el siglo XX con mucho vigor. Y que este arquetipo funciona en términos del siglo XXI. Sí, esa fue la idea que estaba detrás, pero esa idea nunca define los motivos literarios. A mí lo escribí porque me pareció una figura atractiva y me pareció una novela que para mí iba a causarme mucho gozo escribirla como me lo causó. Porque es confrontar a esta figura con el marido y con la figura de Jehová o la figura de Yahvé, que es una figura ausente, pero siempre está presente, dominando sus vidas. El Y malo. ella duda de que si esta figura, frente a la cual ella ve caer de hinojos, de rodillas a su marido y nunca la ve, si esa figura existe solo para ellos dos. Porque también aquí Yahvé es en ese momento hace el papel del Dios doméstico, del Dios de las pequeñas cosas, que se ocupa de la vida doméstica de ellos, de meterse en sus problemas, pero también es el Dios que luego destruye Sodoma y Gomorra y es el Dios que se enardece en contra de los pecados de la gente. Tiene esta doble característica. Pero también no solo Sara le estás dando voz en esta novela y una voz que a mi modo de ver en esa Sara hay algo también de las mujeres, si lo puedo decir, siempre es difícil un poco generalizar o esto, ¿no? Pero veo ahí un sentido de humor de una mujer nicaragüense, que podría ser una mujer nicaragüense, sí, claro, que igual se rebela contra ese patriarcado desde su posición de sometida, digamos, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Claro, cuando uno escribe este tipo de libros recurre a su entorno familiar. Yo recuerdo escribiendo este libro a mis dos abuelas, ¿no? Mi abuela materna, mi abuela paterna, que era una mujer con mucho sentido del humor, de burlarse de la gente, de hacerse la inocente para burlarse de la gente. Y por otro lado, mi abuela materna, que sí era una figura matriarcal. Sí, era la que, cuando se murió mi abuelo y ellos eran la cabeza de la iglesia evangélica en Mazatepe, la que les patrocinaba. Mi abuelo era un hombre de recursos, era cafetalero. Mi abuelo paterno era un músico pobre. Pero cuando murió mi abuelo paterno materno en 1950, mi abuela era la gran matriarca de la iglesia. Ella mandó a construir una enorme iglesia, gastó parte de su fortuna en construir una iglesia de cemento armado para alojar a su grey, a su congregación, ¿no?
Entonces, estas dos figuras están girando alrededor allí de esta novela. Eso me parece, solo para decir eso, que Sara en esa novela no solo tiene voz, sino también actúa. O sea que el paradigma que conocemos con el sacrificio de Isaac, alguna cuchara, nosotros lo que conocemos es que Abraham quiere sacrificar a su hijo y en el último momento Dios le dice, no, solo quería ver que si me hacías caso y si me obedecías. Pero en la novela, pero no vamos a Claro. contar demasiado, pero es Sara que realmente, ella tiene su cuchara ahí también en la salvación del hijo. Eso es notable para mí también, ese tema y ese motivo literario, digamos. Pero lo que Sí, estás, ajá, el perdón. asunto es de que nosotros presenciamos un episodio terrible en la historia de Abraham y Sara, que es cuando Abraham recibe la orden de sacrificar a su hijo Isaac. Y Abraham obedece. Y ella está consciente de que se está llevando al hijo para sacrificarlo y se va detrás, ¿no? Se va detrás. ¿Qué es lo que hace toda madre? Es decir, Sí, Amos Oz, escribiendo sobre este episodio, dice que Dios fue muy inteligente al pedirle a Abraham el sacrificio de su hijo y no se lo pidió a Sara porque nunca se lo hubiera concedido. Es decir, una madre jamás va a entregar a su hijo. Entonces, esto es lo que hace Sara, que ella se va a buscar cómo salvar a su hijo, ¿no? Y dentro de esta dualidad de que la novela plantea que también, así como Dios en ese tiempo no ha sido separado el Dios de las pequeñas cosas del Dios de las grandes cosas, es una sola figura, el Dios doméstico con el Dios universal. También la figura del Dios destructor y benefactor, del Dios omnipotente, omnisciente, contiene el mal. Y esta figura que actúa en la novela como el mal, como hay una figura pues ahí que no sí, vamos a sacarla mucho, ¿no? no. Pero que contiene el mal, ella no sabe quién se está llevando al hijo, cuál de los dos. Y es parte de esa dualidad, ¿no? La dualidad en esta figura. Pero para volver a ese tema de que hay bastante de nicaragüense, como lo estás explicando también con tu propia historia familiar, en la figura de Sara o en las figuras también de una novela como Sara, siempre me ha impresionado cómo las novelas tuyas, también los cuentos, para mí, por excelencia, el baile de máscaras, logra en un universo, digamos, de un pueblo nicaragüense, en este caso, baile de máscaras Mazatepe, desplegar prácticamente todo el universo de la sociedad humana, para decirlo así. Yo creo que en ese momento, cuando lo traduje, te dije que yo sentía que me llevas 10 años más o menos, pero las figuras en mi pueblo alemán, donde yo me crié en el norte de Alemania, eran parecidas. O sea que yo me podía relacionar muy bien con ellas porque había ese tipo de persona, el borrachito, el zángano. Al principio de la novela creo que hay una escena donde van a pescar con dinamita. Con dinamita, sí, Eso con se candelas de hace, dinamita. eso en mi pueblo también se hacía. Era prohibido, pero la gente lo hacía. Lo que quiero decir es eso de esa cualidad de lo muy nicaragüense, por un lado. No conozco, creo que no puede haber un escritor más nicaragüense que Sergio Ramírez y al mismo tiempo muy universal. Yo le di a ese ensayo, a un ensayo que hice para Catalina y Catalina, o ahora se llama Perdón y Olvido, que es mejor título,
le puse a un ensayo que pusimos al final del libro, a la versión alemana, un cosmopolita amante de su tierra. Y eso creo que eso está ahí. ¿Eso es intencional o qué opinas sobre esto de lo universal en lo nicaragüense, digamos? Mira, hay una frase que se atribuye a León Tolstoy, que nunca la dijo, pero es útil, que es pinta tu aldea y serás universal. Eso Tolstoy nunca lo dijo, pero bueno, sirve, ¿no? Yo creo que una pequeña aldea se limita el relato a sí mismo cuando se pretende contar cosas que resultan ininteligibles para los demás. Pero cuando tú sitúas en un escenario pequeño, concentrado, y además como yo pretendo hacerlo en esa novela, en un solo día, que es el día en que el autor nace o va a nacer, y por lo tanto son las carreras de su padre queriendo arreglar asuntos ajenos a lo que va a ocurrir en su casa, pero que tienen que ver con su familia, que eso era verdaderamente mi padre. Entonces, estas historias, si tratan sobre traiciones, celos, abandonos, engaños, amores corrompidos o amores imposibilitados, venganzas, alcoholismo, bueno, cualquiera lo va a encontrar en su propio pueblo. La comedia y la tragedia humana. Convertidos en comedia, convertidos en tragedia, pero es lo mismo que si uno va a leer las comedias de Aristófanes o va a leer los dramas de Sófocles, siempre van a estar ahí esos temas que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con la locura, que tienen que ver con la muerte. Esos temas están en los últimos 8.000 años en la literatura, porque están en la vida de la gente y no han cambiado un ápice. Es decir, vivimos en una era de grandes maravillas tecnológicas, pero la conducta de los seres humanos no se ha modificado. Es decir, lo que usamos hoy en el día, el teléfono celular como multiinstrumento, donde hacemos de todo con el teléfono celular, no solo comunicarnos, sino que es un universo pequeño que está en la mano, pues sentimos, tenemos las mismas pasiones, las mismas debilidades, las mismas fortalezas, los mismos sentimientos que aquellos que comenzaron a escribir a la orilla del río Tigris o del río Éufrates con la arcilla, hacer las cuentas de cuántos animales había, y eso es el comienzo de cuánto ganado había en su posesión, y ese es el comienzo de las matemáticas y también el comienzo de la escritura. Pero y ahí lo cuentas. En esta época, sí. Se equivocaron porque Abraham tenía 935 años y Sara poco menos, algo así. Bueno, el comienzo del Neolítico, pues del Neolítico para acá, los seres humanos no han cambiado un ápice, ¿no? Entonces, esas son las grandes ventajas que la literatura tiene, que yo te puedo contar una historia que tú ya conoces, porque la has vivido, la has sentido, ves que esos espejos se repiten en cualquier parte, ¿no? En cuanto antes de llegar un poco a lo que se está trabajando en el taller del escritor, en el escritorio del escritor ahora, en cuanto a la forma larga y la forma corta, ¿se te ha conocido allá por los años 70, cuando yo conocí tu obra, siendo muchacho todavía, empezando en la Peter Hammer de Wuppertal, Alemania, con Hermann Schulz? Teníamos el Hospital San Juan de Dios. Luego salió que te dio miedo la sangre, con un título que nada tenía que ver, en otra editorial en Alemania. Conociendo tu obra, primero conocí tus cuentos, el Centerfielder, Charles Atlas nunca muere, luego las fábulas sobre cuando
cae nieve en la costa atlántica y esto. Ahora son huracanes. El cuento por un tiempo fue como la forma por excelencia tuya, luego, pero la forma larga es igual tu campo. ¿Qué te lleva a decidir si un tema te llama a ser desarrollado en esa forma larga con todo lo que implica investigación, como en Sara se ve rigurosamente debatido incluso en la voz del narrador? No, esta forma se dice tal cosa, pero puede ser también otra. Ahí hay mucha investigación. ¿Qué te hace decidir sobre esto? Que si un cuento o una novela. Bueno, yo creo que el tema del cuento se presenta como un relámpago entero, ¿no? Mientras que el tema de la novela es una posibilidad abierta. Uno de una novela puede decir, este tema puede ser interesante, este tema puede cuajar, ese es el puede, la posibilidad, mientras que en el cuento uno tiene siempre la certeza de que en una sola imagen o en una sola idea del cuento ya está allí y que solo necesita crecer en la cabeza, pero ya está allí. Generalmente cuando a uno se le ocurre un cuento ya la historia no va a cambiar nada. Mientras que en la novela los cambios son muchísimos. En una novela uno puede comenzar con una idea que va a ir alterándose, cambiando en la medida en que la cabeza del novelista comienza a ser visitada por todos estos fantasmas que van a ser los personajes. En el cuento uno desde el principio sabe que va a contar esta historia y cuáles son los personajes. Al Quizá toro por sus cuernos, dices en claro, algún... porque en el cuento no puede haber muchos personajes. Entonces uno ya los tiene identificados desde el principio. Quienes van a conducir la historia ya saben quiénes son. Un par de personas, 2 o 3 personas lo más, ¿no? Mientras que en el cuento muchas veces ocurre que en la novela muchas veces ocurre que en el curso de la escritura de repente un personaje apenas un nombre, una línea, un incidente, como me ocurrió con el personaje que acá has mencionado, que es Rambo, cuando el inspector Morales entra en el mercado oriental en Ya nadie llora por mí, la segunda novela de esta trilogía, que va a ser una trilogía, entra buscando a esta muchacha que le han pedido encontrar, su padre, que ha desaparecido, y sabe que ha llegado allí. Incidentalmente se encuentra con este Rambo. Bueno, era un hombre que en la novela inicialmente, cuando él lo atacan, todos los que están ahí, los desposeídos, la gente, los drogadictos, los borrachitos que están ahí, de repente se le van encima, lo atacan. Este es nada más uno de ellos. Pero en ese momento yo no sabía para nada que días después se iba a convertir en un subalterno suyo en la guerrilla y que se iban a reconocer allí, que lo iba a acompañar después de haberlo golpeado sin haberlo reconocido, que lo iba a acompañar por los vericuetos del mercado oriental en su búsqueda y que se iba a ir con él al exilio a Honduras. Es decir, esto solo va ocurriendo página tras página y de repente de apenas un nombre uno después tiene un personaje completo. En el cuento no. En el cuento ya todo está predeterminado, está definido. A mí me gusta recordar esta imagen de la mitología griega, que cuando la diosa Minerva nace de la cabeza de su padre Zeus. Uh-huh. Pero cuando sale de la cabeza de su padre, que es la matriz, ¿no?, de su nacimiento, cuando sale de la cabeza de su padre Zeus, ya viene vestida y armada. Trae el casco, el peto, el escudo y la lanza y las sandalias. Sí, ya viene completa.
Y eso es lo que pasa con un cuento, no sale de la cabeza completo. Ajá. Preguntándote iba por el inspector Morales y Rambo, ya que lo estás mencionando, que lo acompaña Rambo a Dolores Morales a su exilio a Honduras, pero la última escena de Yanario por mí, ya el inspector está buscando cómo regresar a Managua. Bueno, eso ¿Ya ocurre ha en la... regresado? ¿Ya está en Managua o dónde está ahora? ¿Y cuándo vamos a volver a escuchar de Bueno, él? eso ocurre en Y yo como traductor, ¿cuándo voy a tener el placer de Bueno, traducirlo? estoy corrigiendo las últimas comas y las últimas letras mal puestas a esta novela que ya está terminada y se va a llamar, a diferencia de las otras que una se llama El cielo ¿Llora por mí? llora por mí y la otra se llama Ya nadie llora por mí, esta se va a llamar Tongolele no sabía bailar, que es el nombre de un personaje, de un contrapersonaje, que es de los servicios de seguridad, de la inteligencia, de lo que se llama, de la mal llamada inteligencia, ¿no? Este tipo acapara una parte de esta nueva novela, por eso le di su nombre. Y esta novela va a ir contada en dos estancias alternas. Lo que se refiere al inspector Morales, desde su regreso hasta que lo que ocurre en Managua, y del otro lado, de manera alterna, la historia de Tongolele y sus secuaces. Suena interesante. Por cierto, cuando me topé con Tongolele en Yanario llora por mí, tenía que ver quién era Tongolele, pero ya conozco los videos de los viejos tiempos ahí que están en YouTube. Eso es la maravilla para un traductor, que uno puede investigarlo fácilmente. Bueno, ya estamos con 45 minutos de conversación. Yo creo que ya no vamos a cansar el público más con mucho más. En ese formato hemos aprendido que no hay que exagerar tampoco la nota. Déjame, tal vez a manera de cerrar un poco, tocar un tema para clausurar, digamos. Tú, además de escritor, ciudadano, homo politicus, como se dice, también te destacas como un promotor con Centroamérica Cuenta, fundado por ti, de toda una nueva generación de escritores y escritoras, lo cual yo celebro mucho. Por eso yo he podido acompañar un poco este proceso y lo he hecho con mucho gusto, porque pienso que es una labor muy importante. Centroamérica Cuenta sigue viendo en popa, por lo que veo, con ahí Claudia con su equipo, Autores en Casa, es un formato maravilloso, que incluso hemos hecho varias cosas juntos. ¿Qué son las perspectivas, a tu modo de ver, del proyecto, del formato, digamos, en el marco del COVID y esto? ¿Se puede, Bueno, no se puede saber mucho, tal vez, que ¿no? este es un proyecto muy ambicioso que nació de una pequeña costilla, que fue nuestra relación inicial con el Instituto Goethe de México. Y recuerdas que se hizo la primera reunión con el apoyo del Instituto Goethe y un tanto con el apoyo de la Embajada de Francia en Nicaragua. La Alianza Un Francesa. pequeño ensayo, el primer encuentro de Centroamérica Cuenta. Y esto, mientras fue presencial, porque ahora hay que distinguir entre la ausencia y la presencia, mientras fue presencial, venimos creciendo muy rápidamente y en 5 años teníamos un gran festival, muy bien montado, muy bien organizado, y en base a que teníamos muchos nombres de prestigio, y en base también a que nunca abandonamos la idea de que este era un festival que privilegiaba a los jóvenes, porque la idea del festival es abrir caminos, abrirle caminos a los jóvenes.
no solo en los mercados editoriales en español, sino abrirle camino en las traducciones, que se conozcan en otras culturas, en otras lenguas. Traer aquí a gente que tenga resonancia internacional para confrontar que sepan lo que es Centroamérica y confrontar a los escritores centroamericanos con ellos. Todo eso lo venimos consiguiendo, yo diría, con creces. Despertamos el entusiasmo de organismos internacionales, de agencias de cooperación que nos comenzaron a ayudar, de la empresa privada centroamericana también. Y el último presencial que tuvimos en San José de Costa Rica, ya teníamos más de 100 invitados, 120 invitados. Pero claro, vivimos en una región difícil. Este festival estaba supuesto a realizarse en Managua, ya no pudimos hacerlo, las dificultades en Managua políticas eran muchas. Nos trasladamos a Costa Rica con mucho apoyo del gobierno del presidente Alvarado, que él mismo es escritor, de la ministra de Cultura, y pudimos desarrollar en San José un gran festival, inaugurado por el propio presidente en el Teatro Nacional, que es la gran joya cultural de ese país. Y este año en que estamos, pues íbamos para Guatemala, con el apoyo de la Cámara de Libro de Guatemala. Nos íbamos a insertar dentro de la Feria Internacional del Libro de Guatemala. Eso iba a ser en julio de este año. Y ya teníamos, digamos, arreglado, convenido el próximo festival en Guatemala, en Panamá, que sería el del año próximo, y el siguiente en la República Dominicana. De manera que todas las bielas estaban aceptadas para que este festival siguiera desarrollándose a muy largo plazo. Bueno, y de repente nos cae el COVID, nos cae la pandemia, y eso nos obliga a reinventarnos rápidamente, porque la respuesta no era quedarse al margen, decir, bueno, se acabó todo esto, la pandemia nos mató. No, era buscar la alternativa efectiva, y la encontramos con estos encuentros de los escritores autores en casa. Ahora nos llamamos en casa, éramos escritores en pandemia, ¿no? Digamos, pues, para decirlo algo. Y empezamos en cuarentena se llamaba. Y empezamos en marzo mismo, en el mes más duro de la siembra, ¿no? En el mes más duro de la pandemia, ahí empezamos. Y continuamos, y también crecimos rápidamente. Y yo diría que no hay un escritor representativo, hombre, mujer, que no haya pasado ya, escritor de la lengua, que no haya pasado de alguna manera por los encuentros de Centroamérica Cuenta. Entonces, esta es una ventana abierta permanentemente, que tiene ya 2 millones de visualizaciones, como se dice ahora. Es impresionante, y es para felicitarlos también a todo el equipo. Aprovecho para hacerlo. Sí, tenemos un gran equipo que encabeza Claudia Neira, un equipo pequeño, pero muy eficiente, muy bien organizado y muy responsable, de manera que nos sentimos muy seguros de lo que vamos a hacer en el futuro con Centroamérica Cuenta. Perfecto. Sergio, muchas gracias. Creo que hemos hablado bastante. Te agradezco un montón. Muchas gracias, Luis. Y de nuevo mi gratitud para el Instituto Cervantes de Hamburgo. Espero visitarlo cuando todo esto quede atrás, ¿no? Y ojalá podamos coincidir. La vez pasada no fue posible porque yo ya andaba en Guadalajara. La próxima tal vez podemos coincidir ahí en Hamburgo juntos y hacer algo. Muy lindo, sí. Con ustedes, Arturo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los oyentes. Ha sido de verdad un verdadero placer poder tener aquí esta noche con nosotros a dos auténticos maestros, y espero que podamos vernos en otra ocasión. Nos ha dado Sergio muchas noticias, conocemos su nueva novela, y sobre todo también quería agradecer a
a Centroamérica Cuenta, ese gran festival online ahora que creo que personalmente he descubierto muchísimo y he aprendido muchísimo, ¿no? Gracias a ese festival online, ¿no? Creo que es una excelente noticia y desde aquí, desde Hamburgo, nuestra más enhorabuena. Muchas gracias, Arturo. Y poco más puedo decir. Ha sido de verdad un verdadero honor tenerles aquí con nosotros. Aquí en Centroamérica se dice feliz tarde. Sí, sí. Nada, que disfruten del día. Nosotros aquí ya anocheciendo, que disfruten del día Muy bien. Y muchas gracias. Desearles también unas felices fiestas dentro de lo posible. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Arturo. Gracias, Lutz. Hasta luego.